Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta conferencia. Bueno, esta conferencia es Respice Finem, la abogacía y las enfermedades. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perdón. La abogacía de la IA y las entelequias del ejercicio profesional legal sintético. Está a cargo de la doctora Joana Caterina Faliero. Bueno, les cuento así como breve resumen de su currículum, que es súper extenso. Es doctora en Derecho de Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, es especialista en Derecho Informático de la UBA, directora del programa de actualización en Abogacía de Datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmo Infosec, Ciberseguridad y Discovery de la Facultad de Derecho. Es directora del curso independiente de posgrado de actualización de Data Privacy, Data Protection, Data Governance y Compliance, LPDP, GDPR y el DPO, Infosec y Cibersec, anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital. De la Facultad de Derecho de la UBA, es directora del Estudio Faliero, es consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y la Unión Europea en Derecho Informático. Es directora de los posgrados en ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital y derecho informático avanzado, RegTech, FinTech y Derecho Informático Avanzado de LegalTech, IA y Algoritmo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Es profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática y la maestría en Ciberdefensa de la UNDEF. Es integrante del comité académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, profesora titular de Derecho Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2, es autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personal, la tercera edición, El derecho al anonimato, Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad, hacking. La última edición es del 2023, aparte es disertante nacional e internacional. Bienvenida, Joana, te doy la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al espacio de las actividades académicas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como siempre, reuniéndonos detrás de temáticas que entendemos les preocupan, obviamente, a los matriculados y que son de mucho interés. Por lo tanto, vamos a conversar en el día de la fecha, en continuidad con muchas otras charlas que hemos hecho antes también con la doctora Barrientos, con su moderación específicamente en el área, en el rubro de lo que es la temática de la inteligencia artificial. Y particularmente el encuentro de hoy, como les anunciaba, se titula Respice Finem, la abogacía y las entelequias del ejercicio profesional legal sintético. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos por lo menos aludiendo a esta locución latina? Y esto en respuesta también a otros de los encuentros que hemos realizado previamente, enfocándonos en estas moralejas que muchas veces nos ofrecen estas frases. El caso de lo que nosotros estamos mencionando, el respice finem, respice es una palabra que significa el imperativo de la palabra latina respicere, que significa mirar o considerar, y finem no es otra cosa que el fin, el final, el resultado. Entonces, en pocas palabras, lo que muchas veces se utiliza con este fraseo es esa locución que implica el considerar el final de algo, mirar el final, mirar las consecuencias y tener en cuenta las consecuencias de las acciones a los efectos de vivir de un modo que satisfaga nuestra existencia con ese cumplimiento del resultado final. Y tiene un significado y un uso muy particular que naturalmente lo extiendo y se aplica a lo que es el ejercicio de la abogacía con el uso de inteligencia artificial. ¿Cuál es el significado, el uso de lo que es respice finem? Bueno, considerar las consecuencias, reflexionar respecto de la propia mortalidad, y esto es algo interesante porque aquí no estamos hablando específicamente de la mortalidad en el sentido biológico del término, sino de la mortalidad posible, obviamente, de nuestra profesión
de nuestro oficio si es que nosotros de algún modo lo terminamos destruyendo por nuestras propias manos. Y por otra parte, una reflexión en torno a lo que es la prudencia, la sabiduría, el hecho de nosotros fomentar un accionar, un actuar, un uso prudente y sabio en el caso de las herramientas que naturalmente nosotros venimos mencionando. Así que, prosiguiendo con esto, yo ya en algunos encuentros previos les comentaba esta cuestión de la tibieza de ciertos señalamientos en el ámbito de la abogacía, en el ámbito del ejercicio profesional del derecho, y que esto no es otra cosa que muchas veces la manifestación en el caso de lo que es la negligencia profesional en la máxima expresión, algo que realmente como profesión no nos deberíamos permitir. En el caso particular, nuestras ciencias jurídicas no son mercadotecnia, más allá de que muchas veces nos vean, ¿no?, a los abogados como quienes deban adquirir, en el caso, por ejemplo, licencias, suscripciones y otras cosas. Las ciencias jurídicas no son mercadotecnia y no se deben justamente conversar bajo esa lógica. Por otra parte, también con esta cuestión de la metáfora de lo que les digo, de dinamitar la profesión desde adentro, también hemos empezado justamente a sufrir las consecuencias de la permisión de la contaminación disciplinar cruzada. Muchas veces les he referido en otros encuentros esta cuestión de la preventa comercial, de la preventa de orden técnico, que se mezcla con la disimulación de los objetivos de orden académico. Y esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque en esto que venimos en llamar el ejercicio profesional legal sintético, o sea, el ejercicio del derecho con el uso de herramientas integradas en el caso de inteligencia artificial, particularmente vamos a ver y vamos a charlar en otro encuentro sobre la temática de lo que es inteligencia artificial generativa y herramientas de estas características, que claro está, se difunden muchísimo y se intentan naturalmente imponer en la población de nosotros como profesionales. Lo cierto es que estas acciones absolutamente muchas veces imprudentes y que minimizan los efectos de los resultados nos llevan a esta cuestión de terminar, como les digo, dinamitando la profesión desde adentro, lo cual es muy destructivo. Pero quiero enfocarme, antes de pasar justamente a ver ciertas cuestiones o lecciones específicas de prudencia, algo que está sucediendo y ciertas acciones que son muy interesantes de ver, particularmente porque nos dan la enseñanza de la profundidad de los riesgos y de los daños que se pueden causar con el uso absolutamente descuidado, no prudente, poco sabio, de lo que son herramientas en el caso de inteligencia artificial. Lo llevo a otro campo, al campo de los daños y de las responsabilidades. Un joven, en el caso de los Estados Unidos, de nombre Adam Rein, realizó una suerte, como decirles, de consultas e interacción específicamente con el producto ChatGPT, y en esa interacción especificó esta cuestión de la búsqueda de cuestiones de orden autolesivos y en última instancia termina quitándose la vida, es decir, termina cometiendo suicidio luego de meses de conversar con su chatbot confidente. Y este caso lo traigo justamente a colación porque no es otra cosa que la demanda de una especie de acciones en materia de daños que me interesan trabajar hace años, como la de wrongful birth, wrongful pregnancy, wrongful life. En el caso fue una acción de wrongful death. Y los padres obviamente están reclamándole a la empresa esta cuestión y la empresa está respondiendo cuestiones que son absolutamente superficiales e irresponsables, como que los sistemas se quedan cortos en ese tipo de controles, que lo que se está intentando instalar son barreras de protección más fuertes en lo que respecta al contenido de orden sensible y a la detección de comportamientos de orden riesgoso, sobre todo para una población de usuarios, en el caso menores de 18 años, usuarios menores. Esto es público, niños, niñas, adolescentes, con la clarísima hipervulnerabilidad de la cual estamos hablando.
Pero el punto es aquí que nosotros lo vemos en el caso extrapolado a lo profesional, que ese mismo tipo de confianza ciega que desarrolló este joven en una situación absolutamente límite a nivel existencial, es el mismo tipo de confianza ciega y dependencia que nosotros empezamos a ver también en los profesionales del derecho que dependen hoy en día, que han generado esta suerte, como decirles, de adicción y dependencia directa del uso de este tipo de herramientas, lo que les ha generado, por un lado, como les decimos, esta cuestión de la codependencia, y por el otro lado también una profunda, podría decirse, una profunda cuestión de desconfianza en lo que respecta al criterio propio. Entonces está muy claro, ¿no?, que este problema, como decirles, de la adicción a los chatbots y la idea de la confiabilidad de lo que nos puedan decir los mismos, hoy en día estamos naturalmente en la profesión jurídica pasando por este mismo camino. Por eso quería trazarles este paralelismo, porque uno puede mirar los lineamientos, ¿no?, de este caso triste de lo que ha sido una acción de wrongful death, pero en otro tipo de escala, con otro tipo de contenido. No es algo muy diverso a lo que todos están haciendo a la hora de utilizar estas herramientas. Esto es confiar, depositar esos créditos justamente, ¿no?, de confianza respecto de lo que la herramienta indique, interactuar en esa suerte, como decirles, de cámara de eco. Y la realidad es que muchas veces este tema del seguimiento totalmente necio y poco prudente de las instrucciones, obviamente, dadas por, o los productos elaborados por esas herramientas, terminan conllevando a un pésimo resultado, en este caso, el peor de los resultados posibles en materia de daños. Y hoy en día, o sea, más allá de esta cuestión, lo que les mencionaba, que en definitiva fue el debate directo con una herramienta de inteligencia artificial generativa, de lo que fue un método de suicidio en varias oportunidades, lo que es realmente una verdadera locura. También hubo auxilio activo en lo que ha sido el hecho de la escritura de la nota, que habitualmente, ¿no?, quienes siguen estos comportamientos dejan, a quienes dejan atrás. Y en este sentido hay, a ver, otro punto, ¿no? Estamos viendo, y esto ya se lo ha, como decirles, advertido por parte de la propia industria, fue la propia industria la que alzó su voz señalando el crecimiento de casos de estas características, de lo que se conoce informalmente, porque está claro que esto no se encuentra catalogado a nivel médico aún, que es el caso del riesgo de psicosis por IA. O sea, hoy en día estamos sufriendo justamente las consecuencias de esa dependencia con el precio también de nuestra estabilidad y nuestra integridad a nivel psicológico-psiquiátrico. Esto es el caso del riesgo de psicosis, que representa en algunos supuestos leía para determinados tipos de usuarios. Esto es cómo se manifiesta, de qué estamos hablando, de episodios maniáticos, de episodios de pensamientos, por ejemplo, delirantes o paranoides, y que encima suelen empeorar a través de este tipo de relacionamiento absolutamente íntimo, entre comillas, blindado e inmersivo que tiene el usuario con el chatbot. Esto lo pueden trazar con el paralelismo del wrongful death, en el cual, claro está, el usuario creía que la herramienta era genuinamente su confidente, era más confidente que aquellos que en el plano de lo real verdaderamente rodeaban al mismo. Ahora, uno puede estar hablando de esto y puede decir, bueno, la doctora Faliero está hablando de un caso de salud, pero la realidad es que esto también se extrapola al tema profesional. Nosotros también estamos en una suerte de delirio bastante fuerte en el cual la gente prefiere la ficción a la realidad. Cuando a la gente se le enfrenta con los riesgos de la inteligencia artificial, muchas veces con esta cuestión de pensamientos binaristas, pseudomesiánicos, suelen cancelarse de algún modo aquellos que, por ejemplo, piensan diverso o exponen verdaderamente y genuinamente los riesgos.
y se tilda, de hecho, la exposición de los riesgos como algo negativo, como algo pesimista. Y la realidad es que los hechos no son pesimistas, no son antitecnológicos, la realidad es que los hechos son los hechos. Esto es como decirle, si un remedio provoca efectos adversos, es una característica del remedio, pero no por eso es negativo verbalizar las interacciones, los antagonismos, los antidotismos y los efectos adversos de cualquier tipo de prospecto de medicina. Pero lo mágico es que estamos en ese tipo de psicosis también en la abogacía, por eso el chiste, ¿no?, de utilizar la palabra ya adentro de nuestra propia palabra de ejercicio profesional. ¿Por qué? Y bueno, porque parecemos estar asistiendo a una suerte de fenómeno de histeria colectiva en el cual todos los letrados de alguna manera buscan subirse al propiamente bautizado por la propia industria tren de la IA y tienen esta sensación hasta de humillación de que si no se suben al tren de la IA o se quedan afuera o bien, ¿qué hacen? Se quedan solos, no pertenecen, pierden su identidad como abogados. Y la realidad es que no, nadie, esto es psicosis, no, nadie está perdiendo su identidad, nadie está perdiendo su profesión y lo mejor que podemos hacer es seguir ejerciéndola como siempre lo hemos hecho y seguir formándonos y siendo mejores profesionales. El tema es que estas herramientas de inteligencia artificial generativa muchas veces no reconocen los peligros. Está claro que si nosotros no somos prudentes, la herramienta no va a colocar prudencia entre nosotros. Y es por eso que muchas veces en estas cuestiones exploratorias, donde tenemos un usuario que busca justamente un resultado negativo, la herramienta lamentablemente responde con una suerte de refuerzo sutil. En vez de desalentar el error, justamente lo que hace es buscar de algún modo acelerarlo o impulsarlo. Entonces, sin perjuicio de que no estamos hablando aquí de que nosotros de algún modo no perderemos la vida, sí estamos hablando de una suerte, como decirles, de suicidio profesional. Es decir, no moriremos nosotros, pero lo que estamos perdiendo es la oportunidad de considerar las consecuencias, reflexionar sobre la mortalidad nuestra. Esto es, ¿qué le dejamos nosotros como profesionales del derecho a los profesionales del derecho que van a continuar con el derecho, con la justicia, con la abogacía? Esto es una responsabilidad muy grande desde esa perspectiva intergeneracional. Naturalmente, ¿por qué? Y bueno, porque nosotros tenemos un deber ético-moral de pasar la posta a las próximas generaciones que van a ser quienes sean los nuevos juzgadores, quienes escriban la novedosa doctrina y quienes también den inspiración para lo que es el espíritu de las leyes que van a regular nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que empezar a ser menos egoístas y más generosos. ¿Por qué? Porque el rendirnos frente a esa pseudopsicosis colectiva nos lleva a ser muy egoístas respecto de la equidad intergeneracional que debemos preservar naturalmente en nuestra profesión. Y por otra parte, porque también estamos perdiendo la prudencia y la sabiduría, particularmente en nuestro ejercicio profesional, y esto se demuestra con un hecho muy complejo y muy antagónico con nuestra ética profesional, que es decidir, o sea, tomar ese acto volitivo por nuestros clientes y por quienes buscan justicia. Esto es, imponer una herramienta respecto de algo que tal vez el cliente no decidiría utilizar, no decidiría volcar sus datos, no decidiría perder su intimidad, no decidiría siquiera perder detalles, el control fáctico respecto de los datos, de los metadatos, de los subproductos de procesamiento que a él refieren. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones de lo que nosotros no estamos considerando seriamente en todas estas cuestiones? En términos generales, todo razonamiento binario termina siendo de alguna manera falaz. Esta idea de la proposición de lo uno o lo otro nos quita capacidad reflexiva. Son diálogos que naturalmente emergen como cancelatorios, persiguen posturas extremistas, y hay una realidad muy, muy patente, muy clara que tenemos que tener presente, que en lo que estamos hablando no hay obligación de uso.
He tenido hace poco un diálogo bastante interesante respecto de alguien que, sin tener la exigencia de uso, se creía obligado a su uso. Esta imposición que está haciendo justamente a la industria coloca sobre el usuario esta cuestión binarista. Y la realidad es que no ocurre de esa manera, no es un camino u otro. Nosotros, en cambio, cuando se nos ofrecen ese tipo de lógicas, con la sabiduría y las experiencias previas que tenemos acumuladas con todos los años y nuestra, como decirles, historia profesional de tantos siglos y nuestro entrecruzamiento interdisciplinar con tantas otras disciplinas sociales que nos permiten entender la fenomenología desde una perspectiva de red. Nosotros allí nos deberíamos estar cuestionando quién y por qué nos está imponiendo una única vía irreflexiva, no tomarla, es decir, por el contrario, resistirla y averiguar justamente cuál es la causal, cuál es el espíritu, cuál es la justificación que subyace a esa propuesta. Porque en ello vamos a encontrar justamente la verdad. Si nosotros estamos frente a técnicas experimentales, en el caso de la inteligencia artificial justamente lo es, y es una técnica que, en primer lugar, las noticias dan cuenta de ello. Estos son hechos públicos, notorios, son incuestionables, salvo que seamos negacionistas y oscurantistas. Son incuestionables estas cuestiones respecto de cada vez estas técnicas presentan más fallas, pero al mismo tiempo nosotros, por otro lado, y esto es bastante curioso, nosotros estamos empujando hasta el uso a una velocidad mayor que lo que hace la propia industria. Entonces, creo que ahí, obviamente, de vuelta con esta cuestión de la consideración, el res pitch finem, la consideración hacia el final de la historia respecto de sus consecuencias. En términos generales, hasta que algo no es sólido y algo no es seguro, y esto es por principio de seguridad, principio de prevención, principio precautorio, y por otra parte, por todo el cúmulo de principios de reparación del daño que maneja nuestro sistema, hasta que algo no sea inocuo, que no sea reputado inocuo, o sea, sólido, seguro, no es aconsejable la utilización del mismo. Esto es tener presente de haber los deberes de seguridad, los deberes de indemnidad, de inocuidad, que tanto conocemos. Y también reflexionar por esta psicosis que les vengo diciendo del impulso necio, o sea, resistir frente a los propios impulsos. Aquí el problema no es la herramienta, creo que tenemos que trabajar también nosotros como profesionales hasta lograr definitivamente liberarnos del impulso. Y esto prácticamente trayéndoles a colación una cuestión de orden, podría decirse, consumeril. Cuando nosotros hablamos de necesidades generadas artificialmente, las necesidades generadas artificialmente se les suele dar un vocablo totalmente distinto, no se las deja de llamar necesidades, porque las necesidades se satisfacen, se las comienza a llamar deseos. Entonces, tenemos que empezar a ser criteriosos. Tener un deseo no es tener una necesidad, tener un impulso absolutamente errático no deriva de un razonamiento reflexivo, racional, prudente, sabio. Por lo tanto, creo que tenemos que también decidir nosotros qué tipo de profesionales queremos ser. ¿Queremos ser profesionales absolutamente erráticos, psicóticos, impulsivos, o queremos ser profesionales íntegros, profesionales estables, profesionales con seguridad, profesionales cuyos bienes sean absolutamente inocuos, profesionales que garanticemos la indemnidad en el caso de nuestros clientes, ¿no? Ese impulso que nosotros vemos insulfado totalmente por los gurúes, por los autoproclamados mesis de la IA, y autoproclamados mesías, líderes de todo tipo carismáticos y fluidos, que se creen, ¿no?, con ese derecho a la fama, es un fenómeno que tiene que ser analizado justamente por lo que es, que no es otra cosa, o sea, la venta de oportunismo para la colocación de un producto de consumo masivo no es profesión, no es amor al arte, no es criterio moral superior, no es devoción por el derecho, ni la justicia, ni la abogacía. Por lo tanto, ahí tenemos que empezar, ¿no?, a revelar un poco, ¿no?, esta cuestión, porque encima otra de las cosas características de este tema es que ya los gurúes en la actualidad son explícitos.
lo he señalado en relación a la industria, que la industria también ha sido y ha comenzado a ser explícita respecto de los riesgos, respecto de la pérdida, por ejemplo, en el caso de privacidad. Pero en el caso de los gurúes, muchas veces vemos esta cuestión de que son gurúes que muchas veces van saltando, como un sapo, ¿no?, muy alegre que se desliza de piedra en piedra, tomando y dejando por detrás temas que van persiguiendo por su llegada, temas que van persiguiendo por el hype de la misma. Y en el caso, el fear of missing out, el temor a perderlo, es uno de los ejemplos, ¿no?, conductuales, junto con esta cuestión de la psicosis inducida por IA, una de las cuestiones que estamos viendo también últimamente muy, muy, muy impulsada. El problema es que vemos que estos gurúes, estos falsos mesías, suelen vivir de la preventa con discursos muy devaluados, propios de tecnólogos, que lo que hacen es tocar debido a la técnica, luego caracterizarla por robusta, alejar la información, retasearla, manipularla, y de esta manera, cuando un tema se agota, cuando un tema se desinfla, cuando un tema deja de ser lo adecuado en ese momento. El peor ejemplo de ello fue el caso, por ejemplo, del metaverso. O sea, nosotros hemos visto cómo muchas veces se insulfaba ese tema, al mismo tiempo que la propia industria ya había, de algún modo, abandonado el tema y ya había fenecido. Entonces, al mismo tiempo que teníamos corriendo esa preventa, empezaron obviamente a darse cuenta que el tema ya se había ido antes de tiempo, y la realidad es que la retirada que se observó fue, claro, que estaba una retirada consciente, una retirada silenciosa del tema, intentando no levantar polvo por la coetaneidad con ese auspicio respecto del fenecimiento del asunto, ¿no? Y al mejor estilo dejar esa suerte de estrago probatorio de nadie ha visto nada de lo que ha sucedido. Entonces, aquí hay un tema de ético, ¿no? O sea, si nosotros hemos visto casos en los cuales se ha sido capaz de prever aquello que no existía, ¿por qué no serían esos mismos personajes capaces de hacerlo nuevamente? Es decir, aquel que nunca tuvo criterio ético o moral superior no tiene capacidad de representar a nadie. Y hay una realidad, o sea, si muchas veces se venden cosas como si fueran complejas cuando no lo son, o sea, el mejor estilo, bueno, voy a venderles algo como ciencia de cohetes, y la realidad es que no es ciencia de cohetes y encima funciona mal. Hay una realidad a nivel usuarios finales que creo que nosotros como profesionales jurídicos del derecho nos tenemos que plantear frente a la conversión, a la innovación de nuestro ejercicio profesional en un ejercicio profesional legal sintético, que es que nadie nos obliga a utilizar herramientas que funcionan mal. Nadie nos puede llegar a obligar a utilizar ciegamente algo que no funciona bien. Y el tema que tienen estas herramientas en la actualidad es que la única forma que están teniendo de mejorar también es sobre la base de los propios defectos y sobre compartir también información con estos movimientos cartelizados que muchas veces vemos que ocurren en la propia industria. Y la otra realidad es que cuando empezamos a ver, bueno, ¿cuál ha sido en serio la propia historia real del ejercicio profesional legal sintético en el caso local? Lo increíble es que tampoco hemos tenido herramientas reales locales, solo hemos tenido una sobreabundancia de falsarios que emulaban industria. Y el problema de los usuarios, y esto creo que es una cuestión de crisis y que tiene que ver con este tema de que nosotros, y lo venimos diciendo en muchas charlas anteriores que hemos compartido con la doctora Barrientos, insistiendo en la vuelta a lo que es nuestro ejercicio a la luz de nuestro código de ética profesional. Lamentablemente, en los usuarios muchas veces se ha perdido el cuidado moral y ético de la información, y esto es bastardear nuestra profesión desde adentro, y lamentablemente también hemos dejado esa contaminación cruzada de la actividad privada disfrazada de academia para nada más que la vendorización de productos entre nosotros. Y ahí hay un tema respecto del control. ¿Por qué? Porque en todos estos intercambios privados que estamos viendo, ni el Estado es capaz, como decirles, de intervenir, de interferir en cuanto a la ola. Es decir, lo que se hace es evadir, muchas veces lo señalaba con esta cuestión del vaciamiento simbólico de los mecanismos de protección,
se evade cuidadosamente la acción del Estado con ese uso ético y responsable que se le terceriza a los usuarios de estas aplicaciones. Entonces aquí tenemos un punto, nos estamos o parecemos querer estar autodestruyéndonos por voluntad propia y no estamos entrando, ya sea, como decirles, por una verdadera reflexividad en un destino inefable, como puede ser, ¿no?, nuestra apoptosis profesional, por el hecho absolutamente consumado que no podemos revertir. No, nosotros lo estamos haciendo porque parecemos quererlos. Es algo increíble de que nosotros en esta suerte de psicosis parecemos estar autodeterminando la finalidad de lo que estamos buscando. Entonces, ahí hay algo realmente complejo. En el caso, volviendo un poco, ¿no?, al rol de los gurúes en lo que respecta al este ejercicio, a este nuevo modelo de ejercicio profesional legal sintético, en el cual se le dice, ¿no?, al abogado, el abogado tiene que dejar de ser productor y pasar a ser editor. Está claro que no son lentos en cuanto a los saltos sutiles. ¿Por qué? Y bueno, porque ya han prevendido productos que, como les decía, se han extinguido y han perdido su luz antes de que terminaran sus discursos. Entonces, empiezan a decir alguna suerte de eufemismos acercándose al sol, diciendo, bueno, la herramienta falla, la herramienta es probabilística, pero es responsabilidad del usuario el hacerlo, el generar un uso ético y responsable. Y la realidad es que no habían avisado antes a la hora de evangelizar de manera masiva respecto del uso y de las verdaderas consecuencias y de los verdaderos riesgos intrínsecos propios de la técnica y magnificados como consecuencia de la misma. Así que bueno, esto es algo, como decirles, para anotar. Y la pregunta que uno siempre se hace a nivel crítico es, ¿quién está detrás de estos sujetos? ¿Quién está detrás de esa alta academia o de esa industria promotora, marketinera, que lo que hace es situar productos sin observar las consecuencias de sus acciones? Y en este sentido es quien pone foco permanente en estos personajes que muchas veces vemos histriónicos e inflamados en relación a estas temáticas, ¿no? Los usuarios tienen que ser en definitiva informados, esto es, si realmente alguien decide ejercer de manera sintética, bueno, debe ser adecuadamente informado. ¿Por qué? Y bueno, porque si no hay información no se puede ejercer prudencia. Ya lo sabemos que la información, como decirle, forma parte de la lex artis de todas nuestras profesiones. La abogacía obviamente no es extraño a ello. Y en este sentido, capacitar y también por todos los medios evitar el uso indebido de herramientas fallidas es un ministerio, podríamos decir, moral superior que tenemos todos que cumplir. Es decir, no dar por hecho estas cuestiones, no caer en esa psicosis, en ese impulso, no dar por hecho el uso. Y el uso, por otra parte, sin perjuicio tal vez de que alguno hubiera comenzado a hacerlo, la realidad es que el uso de nada es un hecho irreversible. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones, no es solamente usar responsablemente la herramienta, sino tener la responsabilidad de la decisión respecto del uso de la herramienta. Se está decidiendo el uso, por lo tanto hay que ser más prudentes, hay que ser más reflexivos a ello, ¿no? Muchas veces vemos estrategias entonces claras en torno a, bueno, ¿y cómo se controla el asunto? ¿Cómo nosotros abordamos la cuestión de los riesgos? Y divide y triunfarás. En el caso muchas veces lo que se hace es atomizar, en el caso de los efectores, para impedir, obstaculizar, en el caso el cumplimiento. Y el problema es que millones de usuarios de carácter atomizado no son pasibles de control individual. Y esto es un método, simplemente una fórmula que nos lleva a lo que es la fijación de los errores por complacencia prácticamente grupal. Luego de la psicosis, nosotros ¿qué hacemos? Bueno, acordamos y complacientemente, ¿no?, admitimos lo que está sucediendo y comenzamos a aceptarlo, ¿no?, como si fuera nuestro destino. Y la realidad es que seguimos teniendo permanentemente instancias volitivas que estamos desperdiciando. Es decir, hay un refrán respecto, ¿no?, de
el típico caso, ¿no?, del tren que se dirige, ¿no?, a un destino trágico, y está claro que cuanto antes, por el contrario, utilizando la misma metáfora del tren, que dicen, bueno, hay que subirnos todos al tren de la IA, en un camino trágico, cuanto antes nos bajemos del tren, menores van a ser las consecuencias negativas que nosotros sufrimos por haber elegido mal el camino. Entonces, bueno, en ese sentido creo que la complacencia y la pasividad, claro está que no son buenas cosas, y ya que estamos obviamente en un día, como decirles, de metáforas, voy a utilizarles una metáfora muy interesante que tiene una historia que se puede ver con múltiples facetas, que es el caso de la gran historia muy conocida del flautista de Hamelin, la leyenda que termina siendo documentada por los hermanos Grimm, y que todos conocen respecto de un flautista que arriba, en el caso, ¿no?, a una ciudad, a un pueblo, que promete liberar a ese pueblo de un problema que les aquejaba, en el caso una plaga, y este flautista con su melodía lo que hace es atraer a las ratitas, obviamente, a que las mismas terminen ahogándose en un río que se encontraba ahí próximo al pueblo. Luego de haber salvado y rescatado al pueblo, de ello reclama su pago, y al reclamar su pago los habitantes se resisten a pagarle, y por lo tanto el flautista allí cobra venganza, y cobra venganza tocando una melodía que termina atrayendo a todos los niños del pueblo, quienes terminan desapareciendo, ¿no?, detrás de él. Algunas leyendas cuentan, obviamente, respecto de este cuento que les acabo de comentar. Algunos, bueno, cuentan el pasado de un evento histórico que verdaderamente había generado la desaparición de niños, la formación de otra población adyacente, o bien un gran accidente, una gran tragedia, y hasta una cuestión pseudomitológica de un monte, de un cerro que se engulló a todos estos niños que perseguía el flautista. Ahora, en este sentido, ustedes, bueno, pueden ver la historia desde esa perspectiva, en la historia, de algún modo, sacar la idea de una metáfora que refiere a lo que es el incumplimiento, ¿no?, y el precio caro y elevado del incumplimiento de una promesa. Ahí ya tenemos algo interesante. ¿Por qué? Porque el precio de incumplir es muy elevado. ¿Y el flautista qué es? Bueno, es una metáfora muy clara, de varias metáforas aplicadas de lo que vamos a ir desglosando. En primer lugar, la llegada de ese personaje que atrae a los seguidores mediante carisma o falsas promesas. Y ahí se parece mucho a quienes, obviamente, les comentaba, ¿no?, con esos discursos mesiánicos arriban al derecho, arriban a la abogacía, y nos prometen ese futuro impecable en el cual nuestra profesión se reconduce, se reconvierte, muta, evoluciona, se vuelve mejor que lo que era, y todo a través de ¿qué? A través de que nosotros perdamos nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad creadora, nuestro juicio crítico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay algo que naturalmente, por lo menos a los del pueblo, que seríamos nosotros, nos debería causar disonancia cognitiva. Si perdemos nuestras competencias, está claro que no estaríamos ganando, estaríamos perdiendo en vez de aplaudir las promesas del flautista de Hamelin. Y ahí tenemos, ¿no?, esta cuestión, las falsas promesas. Si nosotros atraemos seguidores a través de promesas engañosas, tenemos naturalmente que pagar el precio frente al incumplimiento de esas expectativas legítimas, objetivadas de confianza que han generado en nosotros. Y por otra parte, también tenemos el otro tema, de otra cuestión que marca esta leyenda, que es el tema del egoísmo, de la avaricia y de la importancia, contrario sensu, de lo que es cumplir las promesas. Y esto tiene que ver con esta cuestión, como decirles, de la ética que debe seguir en el caso quien promete algo, y está claro que también allí la reacción frente al egoísmo, frente a la avaricia, muchas veces lleva a estos resultados nefastos. Lo vemos, ¿no?, con esta leyenda. Entonces, en este sentido, tenemos justamente, ¿no?, esta metáfora encima de lo que es la venganza, ese beneficio, en el caso exacerbado, que absorben estos mesis
de la IA solamente les termina sirviendo a ellos. Es otro reflejo de esa cara del egoísmo del flautista, y que estos nunca, nunca, al igual que lo que le sucedió al flautista, puede parar en obtener fama al precio que sea de lo que le cueste a otros. Y aquí lo vimos, el precio fueron todos los niños del pueblo. Tomémoslo como que el precio sea nuestra justicia, el derecho y nuestra querida profesión de la abogacía. Y hay otros nuevos descubrimientos que también nos están llevando tristemente al borde del río. En el caso, otro de los primeros puntos que quisiera abordar, los nuevos modelos, esto ha salido también y es público, de vuelta, no es negativismo, sino que es realidad respaldada por estudios científicos. Por lo tanto, la idea es abrir las mentes a través de lo que verdaderamente está ocurriendo en la parte sincera de la industria, no en los autoproclamados líderes mesiánicos o gurúes que nada han hecho con herramientas verdaderamente reales, auditables, constatables y específicas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Modelos de IA que en la actualidad lo que está sufriendo son colapsos cuando se generan con datos. O sea, estamos hoy en día entrenando, ya se los había dicho en una de las charlas previas, se ha agotado la información de calidad, por lo tanto, los datos que se utilizan de entrenamiento hoy en día ya se encuentran contaminados, y el problema es que tenemos set de datos de entrenamiento con datos generados recursivamente, y lo que hace es que el modelo obviamente falle aún más. Y han publicado también hace poco algo muy interesante respecto de una perspectiva filosófica muy atinada, en lo que respecta a lo que es si con la IA nosotros ganamos o perdemos, ¿no? Y este es un artículo que señala que con la inteligencia artificial somos todos perdedores y que existen tres tipos o tres clasificaciones, tres tipologías de grupos de perdedores. Por un lado, el primer grupo de los verdaderos perdedores, que allí no están los Messis de la IA, porque los Messis de la IA están en el segundo porque serían los trabajadores de cuello blanco, a pesar de que se autoproclamen lo que fuera. El primer grupo es justamente de quienes han generado estas tecnologías, ¿sí? Los grandes dueños de lo que es la inteligencia artificial y de sus desarrollos en la actividad. Y son personas que muchas veces presentan serias, podría decirse, deficiencias en cuanto a sus criterios morales y éticos, y cuestiones que muchas veces terminan confrontándose con las expectativas de la sociedad, las expectativas de los legisladores, cuando muchas veces se les solicita que los mismos rindan cuentas. En el segundo grupo estamos todos, estamos los que serían los falsos mesías de la IA, que son los distribuidores de las licencias, podría decirse, más los usuarios, más los trabajadores. Estos son el segundo grupo de perdedores, los trabajadores de cuello blanco. Y aquí en ese grupo tenemos nada más que el temor como combustible. Tienen miedo de resistirse a la inteligencia artificial generativa por temor a sufrir el rechazo social similar a lo que es no subirse a la ola, no subirse al tren, no hacer lo que todos esperan. Es decir, no utilizar el prompt que nos recomiendan, la herramienta con la licencia que nos dicen, no hacer las cosas del modo en el que nos están sugiriendo. Entonces, en ese deseo absolutamente desesperado de pertenecer, de aparecer con la inteligencia artificial, lo que están realmente cimentando es allanando específicamente el camino. ¿Para qué? Para la destrucción de su propia industria, de su propio medio de vida, de su propia profesión. Esto no es el reemplazo por la IA, no, es la destrucción desde una perspectiva absolutamente corrosiva e individual. ¿Guiados por qué? Y bueno, por el egoísmo de tantos otros trabajadores también de cuello blanco, por más que se autoperciban, entre comillas, diferentes a las otras hormigas. Son todas hormigas, son todas trabajadoras y todas obviamente participan en otros niveles de la misma industria. Y el tercer grupo refiere a personas, en el caso, y aquí es el punto del egoísmo respecto de quiénes y cómo están
realizando esta cuestión de permear la profesión y de dinamitar la profesión. El problema del tercer grupo es que nosotros estamos poniendo en riesgo y estamos generando toda una grandísima legión de perdedores jóvenes. Perdedores jóvenes que podemos decir, bueno, los jóvenes graduados, los que serían los abogados, los nobles, personas más jóvenes cuya educación ahora se le está entregando al primero y al segundo grupo. Quienes te están asegurando que cualquier habilidad, cualquier conocimiento que adquieran tiene que pasar por métodos sintéticos legales y no por los métodos legales tradicionales. Por ejemplo, escuchá este resumen de inteligencia artificial en vez de decir escuchá a un doctrinario hablar, asistí a una determinada conferencia, nutrite de aquellas generaciones de contenido reales, no de la basura de la IA. Y lamentablemente esa cuestión de la pérdida de habilidades, de la pérdida de conocimiento, implica la fractura en la capacidad de retransmisión. En el caso, lamentablemente, y como lo dice este artículo, la parte tal vez más difícil, más imposible, es que la gente tenga la capacidad de reflexionar y de ver que esto que se está señalando es una pérdida. Finalmente, uno simplemente viendo estas cuestiones ve que, a ver, los daños de la ambición que provoca esa sed de fama de estos gurúes, en definitiva la terminan pagando quienes solamente sirvieron para completar con un rol totalmente accesorio esa cruda exhibición de esa actividad masiva de los primeros sin percibir realmente ningún beneficio real derivado de esa experimentación que se hace con esa gente, de esa manipulación, de ese uso. Entonces creo que aquí uno de los puntos elementales es empezar a reconocernos como víctimas y empezar a reconocer las pérdidas y dejar de negarlas. Por otra parte, también tenemos otro hallazgo reciente en relación a esto de cada vez nos aproximamos más al río detrás de estos flautistas de Hamelin. Y el problema es que en el caso del entrenamiento, de la evaluación de los modelos del lenguaje, estamos viendo que fallan más porque también encima, por el modo en el que están diseñando, favorecen las estructuras de respuesta especulativas que sacan como resultado. Y eso es algo que compromete la fiabilidad de las herramientas. Y cuanto más crítico y más derechos humanos estemos trabajando en el sector, peor va a ser. Esto es, en el nuestro, nosotros tenemos compromisos éticos y morales superiores. No podemos perderlo de vista. Y estamos al nivel, como decirles, de la educación, a nivel de la salud, como cosas sobre las cuales se posa un interés público de orden colectivo. El caso este, que no es menor, de las alucinaciones de la IA, responde el aumento de las alucinaciones a esos incentivos estructurales que existen en los procesos de entrenamiento y en los procesos de evaluación, que lo que hacen es favorecer las respuestas de orden especulativo por encima de la admisión que se tiene de la incertidumbre. Y esto que les estoy diciendo no es solamente las versiones pasadas, anteriores, no, se está manteniendo las versiones más avanzadas. Y esto afecta la fiabilidad de estos sistemas. Si los sistemas no son fiables, de vuelta, no tenemos obligación de uso. Por más que la industria explique, justifique, analice, diga lo que sea. Entonces, simplemente para cerrar la charla de hoy, concluirles con esta cuestión, ¿no?, de ¿qué es lo que vemos hacia el final? Respice finem. Bueno, ¿cuál va a ser el final? Y voy a referirles a algo que pocos abogados tal vez conocen o han escuchado, pero que seguramente verán con mucha claridad cuando los falsos Messis salten nuevamente como sapos de un nenúfar a otro nenúfar, del mismo modo que lo hicieron, por ejemplo, tiempo antes con otras temáticas también perimidas. Y es lo que se conoce como invierno de la inteligencia artificial. El invierno de la inteligencia artificial refiere a periodos históricos, en el caso de lo que es la evolución de esta técnica de procesamiento de datos, que es la inteligencia artificial, que se fueron caracterizando por una baja del interés y de la financiación que tiene este tipo de técnica para la investigación, para su desarrollo y demás.
¿Y cuándo ocurren estos inviernos? ¿Cuándo se sitúan estos inviernos? Y esto es para ver qué otro tren está viniendo de frente, porque nosotros nos hacen subirnos al tren que está por pegarse contra el paredón. Así que la idea es ver un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo. Todos estos inviernos ocurrieron siempre después de un grandísimo periodo de ¿qué? De euforia, de expectativas poco realistas que suelen incumplirse. ¿Y a quiénes llevan a la decepción estas expectativas frustradas? ¿A los usuarios utilizados como conejillos de indias? No, entran en el invierno porque son los inversores, es el gobierno, el que deja de impulsar este tipo de cosas. Y por otra parte también la merma del público pago. En el caso de la inteligencia artificial ya tuvo un par de inviernos anteriores. Y fueron inviernos característicos en diferentes décadas. Esto yo cuando en el pasado y en las primeras charlas que compartíamos aquí en el CPACF, les comentaba esta cuestión, ¿no?, de que la inteligencia artificial era una suerte de golem que se rearmaba cíclicamente y que está entre nosotros desde los años 1950 en adelante. Y bueno, la inteligencia artificial tuvo sus parates ya históricos, allá por el 74 al 80, del 87 al 93, y fueron periodos muy característicos de caída total del interés a nivel público, a nivel sectorial. La financiación disminuye, los investigadores y los consumidores también, obviamente, disminuyen, y los avances empiezan a frenarse, no solamente porque hay pocas cosas nuevas, entre comillas, por descubrir, sino también porque la falta de inversión genera esa pérdida, como decirles, de avances poco significativos en este campo, ¿no? Entonces, ¿por qué caemos en esto? Y bueno, por varias cuestiones. En primer lugar, esas causas del invierno de la IA los provocan justamente los mismos que generan e impulsan el hype, el FOMO y toda esta cuestión de la psicosis de la IA. Expectativas exageradas, expectativas que van más allá de la realidad, predicciones que van más allá de lo factible, predicciones que exceden las capacidades a nivel científico y que no se cumplen, se frustran. ¿Y por qué? Y bueno, porque en los hechos tenemos limitaciones objetivas de orden tecnológico-científico. Y esas son las limitaciones que impiden alcanzar esos objetivos ambiciosos, necios, poco éticos. Por otra parte, la financiación tampoco es infinita. Nosotros sabemos también que en nuestra sociedad todo depende de recursos. Y si esos recursos no se obtienen oportunamente o de formas absolutamente infinitas, la realidad es que se frenan, ciertos avances se frenan, y sobre todo respecto de ese triage que la propia industria realiza permanentemente. Hace avanzar lo más útil, no lo más inútil. Y por otra parte, porque luego del hype, luego del FOMO, luego de la psicosis, empiezan a resonar desde el fondo las voces críticas al campo. ¿Por qué? Y porque tardan en llegar. ¿Por qué? Porque entre tanto griterío en pos de la técnica, poco se escuchan las escasas voces de la crítica, que empiezan a ser influyentes ¿cuándo? Cuando el sistema entra en decadencia. Es ahí donde empieza a darse razón y empieza a oírse a quienes alguna vez señalaron los riesgos que nadie quería oír. Aquellos que cuestionaron los fundamentos, aquellos que cuestionaron, por ejemplo, ciertos progresos con la idea de progreso. ¿Por qué? Porque no es solamente una realidad de orden científico, muchas veces es una realidad de orden simbólico. Se entiende algo por progreso solamente por el hecho de que es realizado con el uso de tecnología. Y por otra parte, porque la gente, de la misma manera que percibe el éxito de forma diferente cuando está muy entusiasmada, cuando está muy decepcionada, también le cambia la percepción del fracaso. Entonces empieza a haber esa frustración, esa decepción, ese incumplimiento de las expectativas objetivadas de confianza, y empieza a entender que del mismo modo que nosotros sabemos que esas expectativas legitimadas, objetivas de confianza, que antes se generan y se inspiran en lo que nosotros creemos buena fe, cuando se frustran empezamos a colegir que del otro lado había mala fe entonces. Entonces, si nos frustran y si no se cumple lo que nos decían,
Entonces, quien decía saber no se estaba manipulando, no se estaba mintiendo. Y de allí la decepción profunda. Por eso la percepción del fracaso empieza también a agudizarse al final de este proceso. Y esto que les estoy diciendo no es una foto aislada, es una foto de la industria, y de hecho es una foto de industria que salió publicada encima por un sector que hasta ha participado pronunciadamente y activamente de esa psicosis, del FOMO, de lo que es el hype de la IA, que es un estudio que se conoció hace poquito con lo que es el título de Gen AI, o sea, por Generative AI, Divide, State of Artificial Intelligence in Business de este año, 2025. ¿Y qué es lo que reveló? Y acá vienen los números que sí importan, no la manipulación de los números de los meses de la IA, que simulan la situación y que gritan números falaces e inferencias y fuerzan relaciones de causalidad y chillan sobre números que no son representativos sobre nuestra profesión, porque nos digan que 5.000 abogados han probado algo, miremos nosotros la cantidad que somos, y la realidad es que eso no representa la profesión, es decir, no representa la diversidad y la anchura de nuestro campo profesional. Pero aquí vienen los números que le duele a la industria y que empieza a generar este ingreso en lo que es el invierno de la IA, que a pesar de toda esa prisa, ¿no?, que se tiene por integrar esos nuevos modelos, recién, y pensando en el porcentual, solamente el 5% de los programas pilotos de inteligencia artificial logran esa aceleración que se busca en los ingresos. La mayoría, ¿sí?, se estanca. Y esto es muy grosero. Para ese 95%, en el caso de las empresas, esto fue una encuesta realizada entre 150, ¿sí?, entrevistas con líderes. En el caso de implementaciones de la IA, más de 300 implementaciones reales de la IA. En el caso para el 95% de lo que estamos hablando, se está quedando corta la técnica. Entonces, ahí tenemos una manifestación muy palpable de lo que es la brecha de generación. ¿Por qué? Y bueno, porque aquí estamos hablando de 300 implementaciones, no de una implementación absolutamente, como decirles, disfrazada y exagerada a nivel local, en una cámara de eco, protegida sin ningún tipo de control, con como decirles, con una demostración al mejor estilo Theranos. No, esto no es una estadística forzada con el uso despiadado, ¿no?, de quienes pudieron llegar a traer con el canto de sirenas. No, esta es una encuesta real, es una encuesta real que implica lo que le está pasando a la industria, a las implementaciones públicas y privadas de la industria, y a las noticias verdaderas, a las historias verdaderas y genuinas de la industria, del éxito y de los proyectos estancados de la misma. Entonces, el problema central que se está sufriendo y que se acaba de divisar con este tema, ¿no?, de la división, de la pared divisoria en lo que es la inteligencia artificial generativa, no es solamente la calidad de los modelos de la IA, sino también la brecha de aprendizaje para las herramientas, para las organizaciones, y hay muchos que, bueno, van a encargarse, como decirles, de culpar y de buscar la desalineación y el motivo de esa desalineación en algún punto. Pero la realidad es que el problema va a estar en últimas consecuencias con el tema de la asignación de recursos. Nadie va a colocar recursos ¿sobre qué? Sobre aquello que no le reporta ningún tipo de ganancia. Y acá vemos encima la competencia de la propia industria en su propia crisis. La industria está sabiendo que está ingresando en el próximo invierno de la IA. Los que no nos estamos enterando tal vez somos los abogados. Los abogados creemos que el tren está yendo a toda velocidad y la realidad es que el motor se le está apagando. Y quienes están del otro lado de la industria, y esto es, voy a recordarles un caso, porque hay una suerte de maldición que seguramente deben haber oído, de salir en la revista Forbes. ¿Por qué? Porque con este informe del invierno de la IA, los de Forbes salieron justamente a retrucar simbólicamente, sin mucho fundamento, este informe científico, este informe de orden cual y cuantitativo.
Y entonces, ¿qué es lo que decían? Bueno, la realidad es que en este sentido, en lo que respecta, ¿no?, al tema de la inteligencia artificial, hay otra parte de la historia. Y esa parte de la historia que no se muestra son los casos de autopercepción de éxito, que es algo parecido a darle el micrófono a un negacionista que se niega a aceptar la realidad del fracaso. Entonces, lo que dicen los de Forbes es: el impacto más fuerte de la IA no ocurre en los proyectos oficiales, esto también lo pueden tomar, ¿no?, los gurúes locales y los Messis de la IA, sino en espacios discretos, en espacios informales. Podría decirse, ¿no?, en espacios tan íntimos, tan impalpables que nadie tiene capacidad de atestiguar, de los que no quedan pruebas documentadas, espacios no auditados, no controlables, no documentados, ¿no? Y son esos los espacios que dice Forbes que son invisibles para las métricas tradicionales. ¿Con qué otra métrica nos movemos en la realidad más que las métricas tradicionales? En el caso nuestro, en la aplicación correcta del derecho, en lo que es alcanzar el bien jurídico, justicia, y lo que es ejercer adecuadamente nuestra profesión de la abogacía conforme a todos nuestros principios éticos y profesionales y con la mejor excelencia en lo que respecta a nuestra capacitación y formación continua. Si no es a través de esas métricas tradicionales, no me cuenten qué valores invisibles pueden guiar el éxito de la gestión de un letrado. Si el letrado pierde un juicio, lo pierde. Es decir, el resultado es objetivo. Entonces no podemos generar una idea respecto, como decirles, de la fantasía. La disonancia cognitiva total, los discursos falaces, los discursos pseudocientíficos, sin pruebas, sin respaldo, no representativos, que no tienen métricas, que no tienen correlato fáctico, no se puede hacer cultura sobre espejismos del marketing. Y esto para recordarles las voces de los vocales que están señalando que las métricas tradicionales no reflejan el verdadero éxito. El 95% se equivoca, falla porque no está mirando dónde, y donde hay valores impalpables que nadie puede observar ni medir. No, lo que tenemos que dar cuenta es que quien está diciendo esto, en el caso, en la lista, por ejemplo, de quienes publicaba y quienes fomentaban, ellos han publicado casos de estafas como Teranos, estafas como FTX, por mencionar algunas. Entonces, simplemente con esto cerrar diciéndoles, notemos esa prudencia, tengamos esa prudencia necesaria, repensemos, ¿sí? Repensemos este deber justamente de actuar con racionalidad, con sabiduría, teniendo en cuenta qué es lo que nosotros dejamos de aquí en adelante. Esto es cerrar diciéndoles: la equidad y la prevención de riesgos es tarea de todos, pero no lo vamos a lograr solamente destinando la equidad y la prevención de riesgos a la etapa del uso de una herramienta que nadie nos ha exigido utilizar. No nos perdamos y tengamos siempre presentes todos nuestros deberes fundamentales respecto de lo que es la administración de justicia. Así que les agradezco inmensamente. Muchísimas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Actividades Académicas, y a la doctora Barrientos. Sonia, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Joyce. Como siempre, es muy interesante escucharte a vos. Uno aprende día a día, pero también hay una cuestión, yo creo que nos hace repensar y nos interpelás a no usarla ya, pero también hay otra parte de la abogacía que sí la usa. Entonces el colegio tiene la obligación de darle herramientas para aquellos que lo quieren usar, y principalmente creo que más allá del uso de la parte científica, de la parte, yo digo, de la parte multidisciplinaria, es darle las herramientas en cuanto a cuándo pueden equivocarse, en cuanto al tema ético específicamente. Y también creo que también nos estás interpelando a que sigamos pensando, porque Totalmente, y en eso acompaño esta cuestión de siempre recomendar justamente lo mejor en el sentido de la reflexividad. Creo que en esto nunca sobreabunda la cuestión de culturizar,
sobre estas cuestiones y de prevenir, y de que quien lo haga, obviamente, teniendo en cuenta los riesgos, realizando las acciones preventivas y obviamente teniendo en cuenta, sin lugar a dudas, la voluntad, en el caso de los titulares de los datos, de los clientes, y de los patrocinados o representados, porque eso es lo fundamental. Así que bueno, acompaño, como vos decís, totalmente de lleno todas esas cuestiones. Claro, a mí lo que más me preocupa, y para cerrar, porque si no nos van a matar de académicas, es que los abogados así tan libremente, cuando se los interpela en un juicio porque han utilizado ya y que no correspondía a la jurisprudencia, vayamos nada más que a la jurisprudencia, abiertamente digan, yo usé ChatGPT, ¿no? Y es como que, no sé, a mí se me caería la cara de hablarle a un cliente donde me pagó a mí, donde todavía la profesión sigue siendo intuita persona. No le pagó a un chatbot, no le pagó a una máquina, no le pagó a un algoritmo. Yo creo que esa es la gran interpelación y yo lo celebro porque cada vez que tenemos este tipo de charlas a mí me sirve para que también en el colegio tengamos diferentes voces, que eso me enriquece, para saber que no hay un único camino. Totalmente, eso. Totalmente de acuerdo. Y yo lo celebro. Así que bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a la próxima en octubre, que no recuerdo qué fecha es, Joy. Totalmente, les comento, va a ser el día lunes 20 de octubre, también a las 17 horas, y se llama Falsus in Uno, Falsus in Omnibus, el sofisma de la IA agéntica, vamos a estar hablando de IA agéntica, en el ejercicio de la abogacía y del derecho. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y bueno, los esperamos la próxima, y bueno, cuando esté todo cargado te avisamos hoy en el repositorio. Un abrazo. Chao, un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego.